La novia descubrió que tenía cáncer el día de su boda, pero lo que hizo el novio. Jimena estaba tratando de contener los nervios en el pecho cuando sintió el primer mareo. No era el cosquilleo en el estómago de quien va a vivir el momento más esperado de su vida. Era otra cosa, algo que conocía, que ya había aparecido antes y que había aprendido a ignorar con una habilidad que asustaría a cualquiera si lo supiera. Eran las 6:30 de la mañana. La ceremonia estaba programada para el mediodía. Cerró los ojos, apoyó la mano abierta en la pared del baño y respiró. 1, 2, 3 veces. En los últimos meses, respirar hondo siempre había funcionado. El mareo se calmaba, la cabeza dejaba de dar vueltas, y ella seguía adelante como si nada hubiera pasado. Esta vez no funcionó. Del otro lado de la puerta, el cuarto de la hacienda estaba lleno de movimiento y risas. Paulina, la mejor amiga de Jimena desde la infancia, sostenía el vestido cuidadosamente envuelto en plástico y tarareaba algo mientras abría las ventanas para que entrara el día. Las otras damas de honor revolvían bolsas, intercambiaban mensajes, reían de algo que Jimena no había escuchado bien, y doña Guadalupe, la mamá de Jimena, una mujer de 63 años con el cabello corto y unos ojos que no perdían detalle, dejó de revolver su bolsa cuando vio a su hija parada en la puerta del baño con la frente apoyada en el marco. «¿Jimé? ¿Estás bien?» «Sí, mamá. Es ansiedad. Se me pasa pronto». Doña Guadalupe se quedó mirando 2 o 3 segundos más de lo normal. Conocía a su hija de una manera que solo las madres conocen. Ese conocimiento que no necesita palabras, que vive en el detalle que el resto del mundo no ve. Pero Jimena ya había sonreído, ya se había alejado de la puerta, ya abría los brazos para Paulina que venía con el vestido, y doña Guadalupe lo dejó pasar. Después cargaría ese momento dentro de ella por mucho tiempo. La producción duró casi 3 horas. El vestido de encaje blanco se colocó con calma y cuidado. Los lazos se ajustaron. El escote se revisó. El velo se sujetó con alfileres finos. Paulina le tomó foto a cada detalle y las mandó al grupo de la boda. El celular de Jimena no dejaba de vibrar con mensajes de amor y euforia de gente que apenas podía esperar a que llegara el mediodía. Jimena estaba bonita, estaba radiante, como toda novia, con esa luz que nace de adentro cuando uno está al borde de algo grande. Pero había un peso en sus ojos que el labial y el rubor no ocultaban del todo para quien pusiera atención. Fue cuando se fue a poner el zapato que todo cambió. Se agachó, sintió la cabeza girar de golpe, diferente a todo lo que había sentido antes, y antes de que alguien pudiera dar un paso, Jimena cayó al suelo. El grito de Paulina llenó toda la habitación. Doña Guadalupe estaba al otro lado de la cama y tardó quizás 3 segundos en llegar hasta su hija, pero esos 3 segundos parecieron una eternidad. Jimena estaba desmayada, el vestido esparcido por el piso de madera, el velo torcido. Alguien llamó pidiendo ayuda, alguien lloraba, alguien desde el pasillo gritaba el nombre de Mateo. Tuve que parar un segundo cuando leí esta parte por primera vez, porque hay una crueldad muy particular en caer al suelo justo el día en que más querías estar de pie. Mateo estaba en el salón de eventos con los padrinos cuando sonó el celular. Era el número de Paulina. Contestó pensando que sería algún ajuste de la ceremonia, el horario de entrada, esas cosas de último minuto. Lo que escuchó del otro lado no era nada de eso. Llegó a la sala de urgencias 20 minutos después, todavía con el smoking puesto, la pajarita en el cuello, la florecita blanca en la solapa. Tenía la respiración agitada y los ojos de quien no sabe lo que va a encontrar. Jimena estaba consciente cuando él entró al cuarto. Acostada en la camilla, todavía con el vestido de novia puesto porque nadie había tenido el valor de quitárselo, el velo medio arrugado a un lado, un suero en el brazo y un monitor conectado al lado de la cama. Ella sostenía un pañuelo blanco en el rostro y lloraba de esa manera silenciosa, contenida, de quien está tratando de no llorar pero hace un buen rato que ya no puede aguantar más. Mateo se quedó parado en la puerta un momento. Luego caminó hacia ella, se sentó al borde de la camilla y le tomó la mano sin decir nada. «No deberías estar aquí.
dijo ella con la voz rasposa. Se suponía que debías estar en el salón de eventos esperando a que yo entrara. Sí debería estar aquí. ¿Dónde más iba a estar? Ella cerró los ojos y no respondió. Los médicos estaban esperando resultados de exámenes. Dijeron que parecía un episodio de síncope, que podían ser varias cosas, que iban a investigar. La familia se quedó afuera. Doña Guadalupe no se movió de su lugar, apoyada contra la pared del pasillo con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la puerta del cuarto como si mirar fijo fuera suficiente para proteger a su hija. Mateo no soltó la mano de Jimena. Fue en esa espera que ella habló. Empezó despacio, probando el piso antes de dar el siguiente paso. Esta no fue la primera vez, Teo. Él la miró con atención. He tenido mareos desde hace unos 4 meses, dolores de cabeza que no se quitan ni con medicina. Una vez me desmayé en casa, sola, y desperté en el piso de la cocina sin saber cuánto tiempo había estado así. El silencio que vino después tenía peso. Ese silencio de quien está recibiendo información y necesita tiempo para entender su magnitud. «Y no me lo contaste», dijo él. No era una acusación. Era la voz de alguien que está tratando de entender. No quería preocuparte antes de la boda. Pensé que era estrés, ¿sabes? Tengo mucho en el trabajo, la organización de la ceremonia, las peleas con mi mamá por la lista de invitados. Shime. Cada vez que iba a hablar me quedaba mirándote y no podía. ¿Tú estabas tan bien? Nosotros estábamos tan bien. Y yo pensaba, después de la boda lo resuelvo, después de la boda voy al médico. Mateo se quedó mirando las manos entrelazadas de los dos por un largo rato. ¿Habías pedido cita? Sí, para la semana que viene. Él no dijo nada más, pero Jimena vio cómo se le apretaba la mandíbula, ese gesto que hacía cuando estaba tragando algo difícil. Ella quiso decir que lo sentía mucho, pero la palabra se le quedó atorada en algún lugar del camino. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuamos. Los resultados llegaron al final de la tarde. La ceremonia del mediodía había quedado atrás sin que nadie supiera exactamente cómo comunicarlo a todos los invitados. Doña Socorro, la mamá de Mateo, una mujer de 61 años de postura elegante y voz segura, se había quedado en el salón de eventos un rato, esperando noticias junto con su esposo. Luego había venido a la Clínica San José, llegó tranquila, saludó a doña Guadalupe con un abrazo breve y se quedó sentada en el pasillo con los 2 celulares en el regazo, las piernas cruzadas, la mirada controlada de quien está sosteniendo muchas cosas por dentro. Cuando el médico pidió hablar con Mateo y con Jimena, doña Socorro se levantó instintivamente junto con ellos. Mateo fue educado, pero firme. «Ahora no, mamá. Déjanos escuchar primero». Ella volvió a sentarse. El médico era joven, tenía los lentes redondos y la voz pausada de quien aprendió a dar noticias difíciles sin derrumbarse. Dijo que los exámenes habían encontrado una masa en el cerebro, pequeña, pero en una posición que necesitaba atención inmediata. Necesitaban una batería más grande de exámenes, un especialista, una conversación más larga sobre las opciones de tratamiento posibles. Era temprano para certezas, pero era demasiado tarde para fingir que era solo estrés. Jimena escuchó todo eso con la mano apretada en la de Mateo, los ojos secos. Había usado todas las lágrimas horas antes. Ahora estaba en una especie de calma que no era calma de verdad. Era aquel estado en que uno se queda cuando recibe una noticia demasiado grande para que el corazón la procese de una sola vez. Cuando el médico salió y la puerta se cerró, ella miró a Mateo. «Puedes irte», dijo ella. Él se quedó inmóvil. «Puedes irte, Teo. Lo entiendo. Esto no era lo que habías acordado. Pensaste que te casarías hoy, y ahora...» «Para. No, déjame hablar. Tienes 31 años. Tienes toda la vida por delante. No tienes que...» «Jimena». La voz de él salió más grave, diferente. «Para». Ella se detuvo.
Él se quedó mirándola por un tiempo que pareció demasiado largo para el tamaño de la habitación. Entonces dijo, ¿crees que estoy aquí por obligación? Ella no respondió. Estoy aquí porque es aquí donde quiero estar. Hoy, mañana, cualquier día que venga después de esto. La barbilla de Jimena tembló. ¿Y si es grave? Y si lo es, lo enfrentamos juntos. Ni siquiera sabes lo que eso significa en la práctica, lo que significa acompañar a alguien así. Sé que no lo sé, pero voy a aprender. Ella giró el rostro hacia la ventana. No quería que él la viera romperse por dentro otra vez, pero su hombro se sacudió, y él ya lo sabía. «¿Sabes en qué estuve pensando aquí afuera mientras esperaba?», dijo él después de un rato. Ella no respondió. «Estuve pensando que la ceremonia se canceló, los invitados se fueron, el banquete probablemente tiró todo a la basura, y no me importa nada de eso. ¿Sabes qué me importó todo el día?». Ella lo miró. «Tú, solo tú. Este momento lo voy a llevar por un buen tiempo. Hay cosas que uno lee y siente que son verdad antes de saber si lo son. Pero la historia no terminaba ahí. Estaba lejos de terminar. Cuando Mateo salió de la habitación para buscar agua y avisar a la familia sobre lo que el médico había dicho, doña Socorro lo esperaba en el pasillo con esa postura de quien guarda una conversación desde hace horas. Se levantó antes de que él cerrara la puerta detrás de sí. «Hijo, tengo que hablar contigo». Se fueron a un rincón más apartado. Jimena no podía oírlos. Pero Paulina, que se había quedado cerca sin que nadie se diera cuenta, oyó lo suficiente para quedarse callada por un largo rato. Cuando volvió a la habitación entró despacio, con cara de quien no sabe si contar o no. «¿Qué pasó?», preguntó Jimena en cuanto vio el rostro de su amiga. Paulina dudó. «Habla, Paulina». Doña Socorro le dijo que tenía que pensarlo bien, que cargar con una responsabilidad así es muy pesado para alguien de su edad, que tiene el negocio de su padre por delante, que la familia tenía planes, que... Paulina respiró. Dijo que una decisión tomada con la emoción no es base para el matrimonio, que él es joven, que tal vez valga la pena esperar, ver cómo evolucionan las cosas antes de asumir algo tan definitivo. La habitación quedó en silencio. Jimena se quedó mirando al techo por un momento. Luego cerró los ojos. Tenía una parte de ella que no se sorprendió. Otra parte que había esperado no escuchar eso. Mateo regresó media hora después. Estaba diferente de una manera que ella no lograba descifrar bien. No distante, sino pensativo. La sonrisa que hizo al entrar llegó hasta sus ojos, pero había algo procesándose detrás de ella. «¿Estás bien?», preguntó ella. «Estoy». Él tomó su mano rápidamente. «Voy a resolver unas cosas, ¿vale? Quédate con Paulina, con tu mamá. Vuelvo». «¿Qué cosas, Mateo?». «Cosas. No tardo». Salió, y Jimena se quedó mirando la puerta cerrada, con el corazón haciendo un ruido que no lograba nombrar, pero que conocía. Era el ruido de cuando uno espera una confirmación que ya teme que llegará. Pasó una hora. Pasó 1 hora y media. Doña Guadalupe entró. Trajo galletas que Jimena no pudo comer. Salió a buscar café. Paulina se quedó en silencio, que era lo más difícil del mundo para Paulina, porque ella era el tipo de persona que llenaba cualquier silencio con algo. El velo de novia estaba doblado encima de la silla, y el vestido aún estaba en el cuerpo de Jimena, porque nadie tenía ropa para ofrecer. Mateo no respondía a los mensajes. Fue cuando Jimena pidió papel y pluma a la enfermera. Doña Guadalupe se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando su hija ya iba por el tercer párrafo. «Jimena, ¿qué es eso?». «Una carta. Para él». «¿Para qué una carta?». «Para liberarlo, mamá. Si su madre tiene razón, si llega aquí diciendo que necesita tiempo para pensar, quiero que se encuentre con esto. Quiero que sepa que lo entiendo, que puede irse sin culpa». «Jimena Guadalupe». «Mamá». Su voz salió cansada, pero firme. «¿Viste la forma en que se fue de aquí? ¿Viste la cara que estaba poniendo?». Doña Guadalupe abrió la boca. La cerró.
Crecí viendo lo que una enfermedad larga le hace a un matrimonio. Jimena habló más bajo ahora, casi para sí misma. ¿Crees que no me acuerdo de lo que pasó entre ustedes dos? Doña Guadalupe se quedó inmóvil. Tenía 12 años, mamá. Lo vi todo. Cada discusión, cada silencio, cada vez que dormías en el sofá porque ya no aguantabas. Vi lo que aquellos años de cuidado y de miedo y de cansancio hicieron con ustedes dos juntos. Y no voy a hacerle eso a Mateo. Él todavía tiene tiempo de irse sin que esto destruya nada entre nosotros. La madre se sentó en la silla al lado de la cama. Se quedó mirando sus propias manos por un largo rato, como quien está eligiendo las palabras con cuidado, o tal vez desenterrando las que quedaron enterradas por mucho tiempo. Tu padre y yo, dijo despacio, nos equivocamos mucho, pero no fue la enfermedad lo que nos separó, Jimena. Fue el orgullo, fue el silencio, fue porque ninguno de los dos sabía pedir ayuda, ninguno de los dos sabía recibirla. Tu historia con Mateo es diferente, y lo sabes. No lo sé, mamá. Sí lo sabes. Solo tienes miedo. Jimena miró la carta que tenía en la mano, las letras temblorosas, llenas de cosas que ella creía que estaba haciendo por amor, pero que tal vez eran por miedo. Miedo de ser una carga, miedo de ver en los ojos de Mateo un día el mismo cansancio que había visto en los ojos de su padre, ese cansancio específico de quien amó a alguien más allá de sus propias fuerzas y perdió una parte de sí en el camino. ¿Y tú todavía quieres a mi papá?, preguntó sin saber muy bien por qué. Doña Guadalupe se quedó callada un momento. Desvió la mirada hacia la ventana. Esa es otra historia, dijo por fin, con una sonrisa pequeña y cansada que decía mucho más que las palabras. Jimena dobló la carta y no terminó de escribir. Eran casi las 6 de la tarde cuando el pasillo de la Clínica San José empezó a llenarse de gente de una manera que no tenía sentido para un pasillo de hospital en una tarde normal. Paulina estaba en la ventana cuando vio primero a los padrinos. 2 de ellos, aún de smoking, caminando con prisa en la banqueta de abajo. Luego, entrando por la puerta principal, algunas madrinas. Después, personas que reconocía como invitados de la ceremonia, algunos aún con saco, otros ya más cómodos, pero todos viniendo en la misma dirección. Y en medio de todos ellos, caminando con esa calma de quien ya ha visto mucho en la vida, el padre Francisco, un hombre de cabello blanco y hombros anchos, sosteniendo un libro negro abierto en las manos. «Jime», dijo Paulina con la voz saliendo en un hilo. «¿Qué?» «Mira». Jimena se levantó en la camilla con dificultad, sintió el mareo de siempre, se apoyó y miró hacia la puerta. Mateo entró primero. Estaba exactamente igual que cuando se había ido. El smoking negro, la corbata de moño, la florecita blanca en el ojal un poco arrugada ahora, pero todavía ahí. Los ojos brillaban de una manera que ella reconocía, porque era como se ponían los ojos de él cuando estaba conteniendo una emoción grande. Detrás de él venía el padre Francisco, y detrás del padre, apretujados en el pasillo porque el cuarto no les daba cabida ni a la mitad, estaban los invitados, silenciosos, algunos ya con lágrimas, algunos sonriendo de esa manera en que uno sonríe cuando está viendo algo demasiado real para sostenerlo. Mateo llegó hasta el borde de la cama y se quedó mirándola. «Te fuiste a resolver unas cosas», dijo ella, con esa voz de quien está intentando no partirse en dos. «Sí, me fui». «¿Qué cosas, Mateo?» «Fui a buscar al padre. Fui a llamar a cada persona que creí que podría llegar hasta aquí a tiempo. Fui a recoger los anillos que se habían quedado olvidados en el salón de eventos». Abrió la mano. Los 2 anillos estaban ahí, sencillos, brillantes, calientes de su mano. «Saliste de aquí con cara de que estabas reconsiderando algo», dijo ella. «Salí reconsiderando, sí. Estaba reconsiderando la manera correcta de hacer esto». Una pausa breve. «Mi madre dijo unas cosas que me enojaron, y necesité un tiempo para respirar hondo antes de hablarle como merecía escuchar». «¿Qué le dijiste?» «Que estaba equivocada. Que una decisión tomada con el corazón entero no es una decisión emocional, es una decisión de carácter, y que el único plan que tengo para mi vida es el que te incluye a ti.
Doña Guadalupe, que estaba en un rincón del cuarto fingiendo no llamar la atención, se llevó la mano a la boca. ¿Acaso uno puede imaginarse lo que es escuchar eso de alguien? En cualquier circunstancia de la vida, escuchar a una persona decir que el único plan que tiene te incluye a ti, me quedo pensando en lo que Jimena debió haber sentido en ese momento. Teo, dijo ella, y la voz se le quebró. Sé que hoy no es como lo habíamos planeado, que el salón de eventos quedó cerrado, que el pastel se fue, que el ramo desapareció no sé dónde, pero el padre está aquí. Las personas que importan están aquí. La miró de una manera que no necesitaba más palabras. Y tú estás aquí. Hizo una pausa de un segundo. Entonces, Jimena, ¿todavía quieres casarte conmigo? Ella se rió. Una risa que salió mojada, mezclada con lágrima, pero verdadera. El tipo de risa que uno suelta solo cuando se relaja de verdad, después de haber aguantado todo por horas. Eres el idiota más grande que conozco, ¿sabes? Creo que sí. Claro que quiero. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. El padre Francisco se acercó con esa calma que le pertenecía. Acomodó el libro abierto entre las manos. Miró a los dos. Miró brevemente a las personas que llenaban el pasillo y cuando habló, su voz era de esas que llenan el ambiente sin necesidad de volumen. Nos reunimos aquí, en este lugar que ninguno de nosotros elegiría para una ceremonia. Pero la vida tiene esa costumbre de redirigirnos hacia donde ella cree que necesitamos estar. Y parece que ella quiso que este sacramento ocurriera aquí, de esta forma, frente a quienes aman a estos dos jóvenes. Desde el pasillo, alguien comenzó a llorar de verdad, no de tristeza, de ese llanto que llega cuando uno está viendo algo demasiado real para contenerlo. Los votos fueron sencillos, porque Mateo los improvisó. No tenía el papel con el texto que había preparado semanas antes, y lo que salió de la memoria y del corazón era mejor que cualquier cosa escrita con anticipación. Habló de no soltar su mano en los días fáciles, ni en los que no serían nada fáciles. Dijo que ella había cargado aquellos síntomas sola durante meses enteros por miedo a preocuparlo, y que de ahí en adelante, cualquier cosa que estuviera escondida dentro de ella, tendría que pasar por él antes de crecer. Jimena prometió dejar de intentar protegerlo de las cosas que la asustaban. Prometió dejarlo estar a su lado, incluso cuando el instinto fuera a alejar a todos. Prometió no escribir más cartas de despedida antes de que nadie pidiera una despedida. Él la miró en esa última parte. ¿Qué carta? Después te cuento. Alguien en el pasillo rió entre lágrimas. Los anillos se intercambiaron con las manos un poco temblorosas de ambos. Cuando el sacerdote dijo las palabras finales y bendijo la unión, todo el pasillo estalló en un aplauso que debió asustar a la mitad del piso. Doña Socorro estaba afuera. No había entrado al cuarto. Se quedó parada en el pasillo con su esposo, los ojos rojos, el mentón firme de quien está sosteniendo algo. Cuando Mateo salió a saludar a la gente y vio a su madre allí, ella fue la primera en caminar hacia él. No dijo casi nada. Abrió los brazos, y Mateo la abrazó sin necesitar más explicaciones. Hay cosas que solo el tiempo resuelve, y hay cosas que un abrazo honesto resuelve antes. En los días siguientes, los exámenes más detallados confirmaron lo que el médico había adelantado. Era una masa pequeña, en una posición que requería cuidado pero operable. Los especialistas eran directos. Con el tratamiento adecuado, las probabilidades eran buenas. No sería fácil, no sería rápido, pero las probabilidades eran buenas. Jimena enfrentó todo eso con Mateo a su lado, literalmente. Estuvo en la primera consulta con el especialista, sentado junto a ella con la libretita, donde anotaba las preguntas que ella olvidaba hacer cuando se ponía nerviosa. Estuvo en la segunda, en la tercera. Estuvo en las mañanas en que ella despertaba con dolor de cabeza y el miedo regresaba con toda su fuerza. Estuvo en las tardes mejores, cuando ella olvidaba por un momento que tenía una batalla por delante y se reía de alguna tontería que él había dicho.
Doña Guadalupe siempre estaba cerca. Y fue en uno de esos días de espera en un pasillo de consultorio, mientras los dos aguardaban a que Mateo terminara una llamada del trabajo, que madre e hija tuvieron la conversación que deberían haber tenido hace mucho tiempo, sobre el padre, sobre lo que había pasado en aquellos años, sobre los silencios que habían costado caro. «Yo me equivoqué mucho», dijo doña Guadalupe, simplemente, sin drama. Pero el arrepentimiento no se queda atrapado en el pasado por nada. Sirve para algo cuando uno aprende a usarlo. Jimena se quedó mirando a su madre por un largo momento. «¿Vas a llamarlo? ¿A papá?» Doña Guadalupe miró sus manos. Suspiró entre dientes. «Tal vez», dijo. Y Jimena guardó ese tal vez. Lo guardó como quien guarda una semilla en un bolsillo, sin saber aún si la va a plantar o no, pero sin tener valor para tirarla. Meses después, cuando la cirugía se completó con un resultado mejor de lo que cualquiera se atrevía a esperar, y Jimena estaba en recuperación a un ritmo más lento de lo que le hubiera gustado, pero más seguro de lo que necesitaba, ella y Mateo hicieron lo que se habían prometido el uno al otro en aquel cuarto de la clínica San José. Llamaron a las personas que importaban, alquilaron un espacio sencillo, sin ostentación, con mesas largas y flores del campo, que Paulina insistió en comprar ella misma en el mercado. No lo hicieron para celebrar la boda, porque la boda ya había sucedido de una manera que ningún planeamiento habría podido superar. Lo hicieron para celebrar la vida, lo que aún estaba por venir. El padre Francisco también estuvo allí, esta vez sentado en una silla de madera al lado de doña Guadalupe, los dos conversando sobre algo que nadie supo con certeza. Doña Socorro vino con su esposo y pasó buena parte de la noche ayudando a servir a la gente, como si ese gesto valiera más que cualquier palabra que hubiera dicho antes. Y en una foto que Paulina tomó cerca del final de la noche y envió al grupo más tarde, estaban Jimena y Mateo tomados de la mano, con la cabeza de ella apoyada en el hombro de él, los dos mirando hacia algo fuera del encuadre, riendo de esa manera suelta que solo ocurre cuando uno está verdaderamente seguro de dónde está. Lo que estaba fuera del encuadre, nadie lo sabía. Pero lo que quedó dentro era suficiente. Quedó la prueba de que a veces el momento más hermoso ocurre en el lugar que menos elegiríamos, que a veces la vida rompe lo que planeamos y sin querer hace algo mucho más verdadero en su lugar, y que la pregunta más importante nunca fue si la vida iba a ser difícil, era si íbamos a tener a alguien al lado en el momento de enfrentar esa dificultad. Jimena tenía. Fin de la historia. ¿Sabes lo que pensé después de terminar de leer esa historia? Que pasamos tanto tiempo planeando los momentos perfectos que olvidamos que los momentos verdaderos llegan sin avisar, y son ellos los que se quedan. Si pasaste por algo parecido, si alguna vez tuviste que ser fuerte en un día en que solo querías ser feliz, cuéntanos en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo? Leemos todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Deja el like, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima historia.